Dios. Te bendecimos, Dios eterno. Dios le bendiga a todos. Que el favor de Dios sea sobre tu casa. La persona vía YouTube y Facebook. Bendecimos su casa y su familia. Amén. Bendecimos la gente vía Zoom y Messenger acá presente. Amén. Vamos a hablar en esta noche. Rompiendo con la insensibilidad espiritual. Amén. Voy a marcar algunos puntos acá de la insensibilidad, que es lo contrario a la sensibilidad. Santo es el Señor. Voy a leer porque la pastora me va a ayudar un poquito, porque está un poquito afectada de la garganta. Pero voy a leer acá Proverbio 23:35. Voy a agarrar este verso de base. Rompiendo con la insensibilidad espiritual. Dice Proverbio 23:35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Oiga la palabra. Está hablando de un estado de insensibilidad. Está diciendo, me hirieron, mas no me dolió. Quiere decir que cuando uno pierde la sensibilidad, se hace insensible y por más golpe que te den no te va a doler. Me gusta este verso. Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Por qué? Porque se perdió la sensibilidad y se hizo insensible. Cuando despertare, aún lo volveré a buscarlo. En otras palabras, cuando somos insensibles, dice que somos un poquito tercos. Acá la palabra. Entonces, la palabra rompiendo, porque acá el tema es rompiendo con la insensibilidad espiritual. Y busqué el significado. La palabra rompiendo trae la idea de separar con violencia. Cuando usted quiere romper algo, usted tiene que separarlo con violencia y de forma repentina. Todo lo que impide que seamos personas sensibles a la voz del Espíritu Santo, tenemos que separarnos de eso con violencia. Recuérdese que hay cosas que están atadas al corazón de nosotros y el Señor le está diciendo, para ser personas sensibles hay que quitar lo insensible. Y lo que hace que nuestro corazón se endurezca. Santo es el Señor. Ahora bien, ¿qué es la insensibilidad espiritual? La insensibilidad es la falta de saber escuchar atentamente. Esto es insensibilidad. Cuando nosotros no escuchamos atentamente, somos insensibles. Por eso es que la palabra siempre insta a que tenemos que escuchar atentamente. Porque si no escuchamos y practicamos, somos insensibles. Entonces, la insensibilidad es la falta de saber escuchar atentamente. Es la falta de saber entender atentamente. Santo es el Señor. Es la falta de saber percibir y obedecer atentamente. En otras palabras, cuando somos insensibles, ni escuchamos, ni entendemos, ni obedecemos, ni percibimos. Y como tal produce un estado de indiferencia ante cualquier cosa que esté pasando alrededor de nosotros. Cuando nuestro corazón no quiere ni escuchar, ni entender, ni obedecer, entonces nos hacemos personas indiferentes. Porque perdemos la sensibilidad a lo que está pasando alrededor de nosotros. En Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces está hablando que cuando somos insensibles tenemos los ojos espirituales cerrados, los oídos espirituales cerrados, el entendimiento espiritual se nos cierra. En otras palabras, tenemos como un candado espiritual cuando somos insensibles porque estamos duros. No queremos que la palabra penetre y no la aceptamos para poder cambiar.
Santo es el Señor. Ahora bien, ¿qué produce la insensibilidad espiritual? Número uno, dureza de corazón. Cuando somos insensibles, lo primero que va a producir es dureza de corazón. Y Dios no quiere que nosotros como sus hijos tengamos el corazón duro. Cuando tenemos el corazón duro, hablábamos una vez de sembrar la semilla. La semilla va a ser sembrada. Para sembrar la semilla en la tierra tiene que abrirse, pero también tiene que ser rociada con la palabra de Dios que simboliza agua. Entonces, si tenemos el corazón duro, entonces no vamos a poder ser sensibles a la voz de Dios. Y vamos a ser personas insensibles a la voz del Señor. El punto número uno produce dureza de corazón. En Mateo 13, 14 al 14 dice, por eso le hablo por parábola. Porque viendo no ven. Oiga bien, cuando somos insensibles, como que Jesús te esté visitando. O hay una unción poderosa en la iglesia. Y todo el mundo esté recibiendo menos usted porque usted está indiferente. Jesús puede visitarlo usted y si usted está indiferente, olvídese de eso. Los 4 muchachos llevaron al paralítico a la presencia de Jesús y todos estaban en la presencia de Jesús. Pero lo único que aceptaron el milagro fue en estos 4 muchachos que lo recibieron. Un milagro a favor de un amigo. Porque tenían el corazón sensible, no insensible. Entonces Jesús puede estar en tu casa. Jesús se puede meter de una manera sobrenatural en una iglesia. Hacer milagro, liberación por medio del poder del Espíritu Santo. Y si somos insensibles, estamos mirando así como espectadores, así. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque no somos sensibles a las cosas que está pasando espiritualmente. No entendemos porque nuestro corazón está duro. Santo es el Señor. Por eso le hablo por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿De qué está hablando? Insensibilidad espiritual. Ni entienden 3 cosas que produce la insensibilidad. Estamos tratando con esto porque va a orar para que tus oídos se destapen y su entendimiento se abra. Santo es el Señor. Número 1, se cierran los ojos, dice Mateo 13 al 14. Oyendo no oyen, los oídos espirituales se cierran, ni entienden. Entonces el entendimiento también se cierra. Una vez había un varón y el Señor me dijo, oren por ese varón en medio del culto. Porque el Señor me mostró que tenía un grillete acá, como plateado, pero tenía una tapa acá. Yo nunca había visto esa cosa, como una tapa de metal que le estaba cubriendo ¿qué? Que le entrara el wifi. En otras palabras, estaba bloqueado su entendimiento. Y se fue con su entendimiento bloqueado. Tenía una tapa. Y cuando yo vi, yo oren por esa persona. Yo no sé si oraban, pero en fin, que se metió la unción. Oren para quitarle eso a esa gente. Una tapa cubriéndole el cerebro, la cabeza, como bloqueándolo. En otras palabras, era una persona insensible. Porque un bloqueo que tenía, lo que está diciendo Mateo 13, 14. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Rompiendo con la insensibilidad espiritual. Nosotros no somos espectadores. Nosotros tenemos siempre que ir con una expectativa sobrenatural. ¿Qué Dios va a hacer hoy? Nosotros no somos religiosos. Cuando usted vaya a la iglesia tiene que ir con una expectativa. Amén. Bendíceme, tócame, Señor, libérame. Algo conmigo hoy, quita esta guerra, quita esta opresión, quita estas cosas. Una expectativa usted tiene que llevar. Amén. Usted no puede ir a una iglesia por ir.
pues va a convertir en un religioso cualquiera, entonces se va a sentar ahí tranquilo y se va igual también. Hebreos 3:15, ¿qué dice ahí, pastora? Déjame ese que es cortico. El 3:15 Hebreo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oiga bien ahí lo que estaba leyendo la pastora. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Dios te habla y tú dices, no, ¿qué está haciendo? Cerrando el entendimiento y el corazón. Entonces está haciendo resistencia hacia la verdad. Santo es el Señor. Entonces lo primero que hace la insensibilidad espiritual es que endurece el corazón. Número 2, el entendimiento espiritual se oscurece. Nuestro entendimiento se oscurece cuando nos convertimos en personas insensibles. Dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Entonces, cuando el entendimiento está entenebrecido, es porque estamos ignorando, estamos rechazando, no estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Por la dureza de corazón, insensibilidad espiritual. Cuando somos insensibles, el entendimiento se va a oscurecer. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En la carne tú no vas a percibir nada. Jesús dijo, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces en el espíritu es que vamos a poder entender las cosas espirituales. Está bien que la leemos literalmente y gente hace estudios poderosos literalmente, pero aquí hay una luz que tiene que iluminar nuestro entendimiento para entender la verdadera revelación de lo que Dios está diciendo. Entonces el hombre insensible no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, lo está maquinando, lo está razonando cómo va a ser, cómo esto, cómo va a ser esto. No, en Dios no es así. La fe obedecer y punto. La fe se obedece y se acciona. Cuando tú razonas en la fe, bloqueate el milagro con tu incredulidad y la duda. Santo es el Señor. Entonces el punto número 2, el entendimiento espiritual se oscurece. 3, se nos hace difícil ayudar a los demás cuando somos insensibles porque el corazón está duro como una piedra. En 1 Juan 3:17, ¿lo puede leer, pastora? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Me gusta la palabra porque dice, y cierra. Entonces, si cerramos el corazón ante una necesidad ajena, está diciendo que somos insensibles. Eso es lo que dice 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando cerramos el corazón es que no aceptamos, no queremos. Estamos renuentes, somos insensibles. Como yo le decía a la gente del instituto ayer, si usted ve una persona con un zapato malo, una gente tiene una necesidad de una compra o cualquier cosa, usted tiene que ayudarlo. Usted tiene que tener el corazón abierto. Si le quedan sin, ayúdelo.
No nada más con comida, tiene que darle 100 pesos a una persona que necesita ayuda, cualquier gente. No tiene que ser cristiano específicamente. Una gente que necesite ayuda. Porque así usted se va a ganar una gente que no tenga a Cristo. Si lo ayuda, si lo ve en una necesidad, usted lo mire. Usted compra una gente que no es cristiano y tiene una necesidad. Yo estoy seguro que lo va a seguir usted hasta Jerusalén. Porque el favor vale más que cualquier cosa. Los favores no tienen precio. Los favores no tienen precio. Por eso fue que Jesús vino a ganar nuestra alma con favor. Con la salvación. Él no ganó a nosotros. Y nosotros le servimos por eso. Por el favor, la gracia. Se nos hace difícil ayudar a los demás. Entonces, Lucas, capítulo 10, verso 30-32 dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Por qué pasaron de largo? Porque tenían el corazón insensible. El hombre le habían robado, lo habían golpeado, estaba agonizando, estaba herido, pero ellos no querían hacerle caso a ese hombre. El sacerdote pasó por un lado, el levita pasó por el otro. ¿Y quién le ayudó? Un hombre que tenía sensibilidad porque se movió a misericordia, un samaritano. Como que usted ve una gente herida, maltratada, y usted le pase por allá de largo y no le diga: Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, quiere sanarte, quiere liberarte. Tiene que a predicarle a la prostituta, a quien usted ve en la calle, a los alcohólicos, suéltele una palabra. La palabra es que va a hacer el efecto, no usted. Siembre una semilla en una persona, predique el evangelio. ¿Qué hizo este hombre? Lo llevó al doctor, al mesón. Dice que con vino y aceite lo ungieron y sanaron sus heridas. Entonces, entiende el aceite y también está el vino para sanar. El aceite del Espíritu Santo y el vino a la revelación, la palabra, el poder de la sangre. Amén. Santo es el Señor. Entonces el punto 13 nos hace difícil ayudar a las personas cuando somos insensibles. 4, nos resistimos al cambio cuando la persona insensible no quiere cambiar ni a que le den palo. Entonces somos como los burros. Los burros se tiran al suelo y dicen: dame palo y de aquí no me paro. Entonces uno a veces aconseja a personas: no haga esto, no te meta aquí, no haga esto. A veces uno está viendo que le va a pasar una desgracia a la gente y la gente dice: me meto por ahí como Balaán, aunque me mate el ángel. Hermano, ¿por qué? Porque hay terquedad e insensibilidad en el corazón. Usted está viendo un gusto, nosotros estamos viendo un problema. Entonces la gente no entiende. Porque son insensibles. Entonces Dios le habla y le habla y le habla y le habla y le habla. Y la insensibilidad nos hace sordo a la voz de Dios. No te metas por ahí, no haga esto, eso está mal, no haga, lo voy a hacer y punto, ¿qué importa a mí? Después está con el juidero, el griterío y la cosa, fastidiando. Y uno lo que quiere es librar a la gente de fastidio y angustia. Porque la insensibilidad no hace terco y la terquedad es como ídolo, dice, porque los ídolos ni oyen, ni ven, ni entienden. Eso es lo que dice Samuel, que la rebelión es como hechicería y brujería y la terquedad o la obstinación es como los ídolos. Por eso que dice que el ídolo no oye ni ve. Entonces cuando somos tercos ni oímos, ni vemos, ni podemos hablar, como quien dice. Porque eso es lo que está representando. Entonces, nos resistimos al cambio. No voy a cambiar y punto. Yo nací así, así soy.
Usted nació así, pero tiene que cambiar. En el reino de Dios hay que cambiar. Obligatorio. Jesucristo vino a darnos una nueva vida. Y si vino a darnos una nueva vida, usted es una nueva criatura. La mala costumbre hay que dejarla. La poca vergüenza hay que dejarla. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, hay que cambiar. Tiene dos opciones. O cambia, o cambia, o cambia. No hay otra aquí. Lo cual es de nuevo, por si usted no me está escuchando. Destápamele los oídos a la gente. Amén. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, que dice, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, no se evita que no va. Si no hay un cambio, ¿de qué está hablando, niño? Inocencia. Que seamos inocentes, limpios, sin culpa, sin mancha. Eso es lo que está diciendo el Señor. En el Salmo 32, del 3 al 4, dice, mientras callé, ahí es que está el problema, cuando usted se queda callado y resiste. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Cáncer de hueso. Y usted ve gente con dolores que están callados, que no quieren confesar el pecado. Saque esa pilapia del cuerpo. O sea, balleno, ese tiburón que tiene. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque viene la depresión, viene la amargura, viene el tormento. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, hermano. Entonces no podemos resistirnos al cambio porque es como un cáncer en los huesos que va a traer amargura, depresión, tormento, inquietud, zozobra. Cinco. Se nos hace difícil creer en Dios cuando somos insensibles. 5 cosas le di acá que provoca la insensibilidad. Se nos hace difícil creer en Dios. Juan 20, 24, 25. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor le hemos visto. Y él dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Insensibilidad espiritual. No podemos ser insensibles a la voz de Dios. Si te dijeron, Dios te va a sanar, créelo y punto. Dios te va a prosperar, créelo y punto. Dios va a salvar a tu hijo, créelo y punto. Dios te va a abrir la puerta, créelo y punto. Que es lo que te preguntan, ¿cómo va a ser? Yo estoy pelado, yo no tengo nada. ¿Qué te importa a ti? Deja que Dios haga las cosas. Es Dios que lo va a hacer por ti, no eres tú. El problema es nosotros que pensamos que somos nosotros. Por eso es que tenemos ese bloqueo mental. Al pensar que eres tú y tu mente limitada, tu capacidad y tu condición, entonces mismo se cierra toda capacidad y viene una tiniebla a tu cabeza. Porque cuando tú crees que tú eres que va a resolver las cosas y tú te sientes incapaz, ¿qué va a hacer? Te va a bloquear, te va a frustrar, porque no tienes posibilidad de hacerlo. Por eso es que tenemos que depositar todo en la mano del Señor y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Condiciones. Se nos hace difícil creer cuando somos personas insensibles. Ahora bien, ¿cómo Dios trata con la insensibilidad espiritual? Voy a darte alguna medicina acá. ¿Cómo Dios trata con la insensibilidad espiritual? Número 1, Dios puede salir a tu encuentro. Esto es lo primero.
Cuando somos insensibles, una de las cosas que Dios puede hacer es que puede salir a tu encuentro. Y si tú quieres que Dios salga a tu encuentro, prepárate que Dios te va a tumbar del caballo de la insensibilidad. Amén. En Hechos capítulo 9, verso 4, 6 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesucristo con el apóstol Pablo? Damasco significa valle de maldad. Entonces el apóstol Pablo estaba navegando en el valle de maldad, pero allí le apareció la bondad de Dios y chocó y rompió con su insensibilidad. Porque él perseguía a la iglesia, apresaba a la iglesia, mataba al discípulo. Pero cuando apareció el Señor se rompió esa torre. Entonces a veces o siempre tenemos que tener un encuentro con Dios. O tú provocas un encuentro o Dios va a salir a tu encuentro. Son dos cosas. Es mejor que tú lo provoques porque a Pablo le dieron que todavía anda buscando la luz. Pablo lo tumban de ese caballo que los que andaban con él lo oyeron y se mandaron a correr tan fuerte que yo mejor fue un estruendo que hubo allí. Pues cuando bajó esa luz así, bajó una luz tan fuerte que se le fue la luz a Pablo. Entonces lo trasladaron de un estado a otro. Fue cambiado el apóstol Pablo, pero era un tipo insensible. Apresaba, mataba, golpeaba, abusaba. Pero ¿qué hizo el Señor? Bueno, Pablo, ya que tú no has provocado un encuentro conmigo, yo voy a salir a tu encuentro. Y le metió el puño camino a Damasco, que significa valle de maldad. La maldad se le fue a Pablo allí. Y vino que la humildad al apóstol Pablo. De una vez vino que la sumisión. Amén. Ya era dócil. Dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Porque cuando tenemos un encuentro somos guiados, somos dirigidos, somos dóciles, somos sensibles. Amén. Mientras tanto, usted hace lo que usted quiera y mueve la cabeza como el burro cuando le ponen la soga. Claro, porque la gente se mueve la cabeza como el burro, como quien dice, dame palo para arrancar. A ti no hay que darte palo. Dice el Señor, el salmista, que no seamos como el asno. Que hay que ponernos cabestro para poder mirar hacia adelante. Si no, no miramos. ¿Qué está diciendo cabestro? Que hay que enyugarte. Y no es necesario que Dios nos ponga yugo a nosotros. Tenemos que ser dócil. Cuando el Señor salió a mi encuentro, que Él me convirtió, no que yo me convertí, yo no le hice resistencia a Dios. Yo me metí una vez, me puso en ayuno, oración, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero hay gente que es palo. Dios mío, Padre. ¿Y cómo que tanto palo hay que darte a ti? Si Dios lo que quiere es bendecirte. Dios te está dando palo para bendecirte. Dios lo que quiere es bendecirte, enderezarte para bendecirte. Porque yo lo que tengo como, ¿cuántos años me convertí? Como 10 años, 12 por ahí. Me convertí como en el 2011, 2012. Hay gente que tienen 20, 30 años y están todavía el Señor dándole palo. Hermano. El espíritu de palo. El espíritu de palo son tamboras. Tiene un espíritu de tambora. Si tú te pones dócil al espíritu, Dios acelera todo. Amén. Amén. Agarra esta palabra. Si tú te pones dócil, sensible, Él acelera todo a tu favor. Pero si el Espíritu te dice, vete por el norte y tú por el sur, imagínate la guerra que tiene el Espíritu Santo contigo. Párate ahora. Y tú dices, no me voy a parar. Es un problema.
Pablo, Jesús le salió al encuentro para romper con su insensibilidad. Número 2, Dios puede sanar cualquier trauma que la produjo, porque a veces hay traumas que nos ponen el corazón de duro a nosotros como una piedra. Hay situaciones, hay problemas del pasado, del presente. Por eso es que dice que el que permanezca hasta el fin será salvo. Amén. El que permanezca haciendo las cosas. Dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. O sea que la maldad puede ponerte el corazón insensible. Porque hay gente que tú le haces bien, te pagan con mal, hay gente que tú le das una colcha, te dan una bofeta. Entonces hay que estar untado del aceite del Espíritu Santo para uno poder resistir en medio de los embates. Amén. Porque si a Jesús le dieron, a uno también le van a dar cantiña. Claro. Espera el tuyo. Ahí espera tu palo como una piñata. La gente no quiere eso. La gente cree que el camino, él dice que el camino que te lleva al cielo es estrecho. El que te lleva al infierno a lo que tú quieras. Pero allí te está esperando el diablo y los demonios. Entonces Dios puede sanar cualquier trauma que le produjo la insensibilidad. Éxodo capítulo 4, versos 6, 7. Léame ese, pastora, que ya estamos terminando. Y dijo, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. Exactamente. Moisés tenía un problema y era que Moisés tenía lepra espiritual, le expliqué un día. La lepra es sinónimo de que la persona, la gente que tiene lepra, le pueden arrancar un pedazo de carne y no sienten. Se le cae la carne, un pedazo de nariz por donde está afectado y no siente. Entonces un símbolo de insensibilidad a la lepra. Tenía el corazón duro. Tenía el corazón frío por las situaciones que había atravesado Moisés. Entonces Dios tiene que sanarnos el corazón para que la sensibilidad venga a nosotros. Entregue su corazón a Dios de una manera sobrenatural. Entregue las situaciones, los problemas, lo que le endurece el corazón. Si una gente le traicionó, si le habló mentiras, si le metió un cuchillo por la espalda, ponga eso en la mano de Dios. Amén. Porque en Dios hay que perdonar aunque no queramos. A veces que no quiero perdonar, pues tengo que perdonar porque es un principio que me va a bendecir a mí. Amén. Ponga todas esas cosas en la mano del Señor. Llore todo lo que usted quiera de rodillas. Y dígale, Señor, me dolió lo que me hicieron. Pero yo necesito que tú sanes mi alma porque así no podemos trabajar. Dios tuvo que sanar a Moisés para poder enviarlo. Amén. Enfermo, ¿cómo enfermo? Y se va a meter en medio de ese pueblo. Dios no es loco. Hay gente que andan enfermos en la calle. Dios no trabaja así. Dios tiene que sanarnos a nosotros para poder sanar a otro. Amén. Y por último, Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Orando al Señor, cámbiame mi corazón, renuévame, Padre. Ezequiel 11, 19, 21 dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que andéis en mis ordenanzas y guarden mi decreto, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. Oiga, la única forma que te está diciendo, te cambia el corazón, y cuando te cambia el corazón, entonces tú vas a comenzar a obedecerme. Porque es lo que está diciendo, después que Dios cambia el corazón de nosotros, entonces podemos cumplir con los mandatos y lo que Dios quiere. Amén. Entonces le hablé en esta noche rompiendo con la insensibilidad espiritual.
Le dije, ¿qué produce la insensibilidad espiritual? Dureza de corazón, el entendimiento espiritual se oscurece, se nos hace difícil ayudar a los demás, nos resistimos al cambio, se nos hace difícil creer en Dios cuando somos insensibles. Le dije, ¿cómo Dios trata con la insensibilidad espiritual? Dios puede salir a tu encuentro. Dios puede sanar cualquier trauma que produjo la insensibilidad en nosotros y Dios cambia el corazón de nosotros. Así que Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Recuerda, sé sensible y dócil a la voz del Espíritu Santo para que puedan llegar a un puerto seguro. Él dice, mi yugo es fácil de llevar y ligera en mi carga, pero es cuando somos humildes. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, Dios me le cubra y el favor de Dios sea sobre ustedes. Y comparte el video. Shalom.